Olvida todo lo que creías saber del lejano oeste. Antes de cowboys, antes de vaqueros del desierto, hubo otros jinetes. En las tierras indómitas de Norteamérica, desde el Pacífico hasta el río Bravo, patrullaban unos soldados que la historia olvidó, pero que forjaron el verdadero Far West. Eran mitad exploradores, mitad guerreros. Combatieron en silencio, en los márgenes del imperio, enfrentando parajes inhóspitos, tribus indomables y el olvido. Luchaban por una frontera que aún no tenía nombre. Eran los dragones de Cuera, la primera línea del Imperio Español en lo desconocido. Hoy, en Fragmentos de Historia, te presentamos 30 cosas que no sabías sobre los dragones de Cuera, los verdaderos pioneros del oeste, cuando aún no era el oeste. Número 1. El amanecer de los presidios. Antes de los vaqueros, antes de los cowboys. La frontera ya tenía guardianes. A finales del siglo XVI, en el corazón de la Nueva España, surgieron los presidios. Pequeñas guarniciones de jinetes que protegían las rutas más peligrosas del norte. Comenzaron como simples casas fuertes para 5 soldados, vigilando el camino real de tierra adentro, la arteria que unía Ciudad de México con las minas de Zacatecas. Pero poco a poco se transformaron en el escudo y la lanza del imperio en tierra indómita. Los presidios no solo defendían, también poblaban. Reclutaban soldados con familia, fundaban villas, protegían misiones y aseguraban territorios frente a tribus hostiles y potencias extranjeras. A su amparo crecieron asentamientos que hoy son ciudades como San Antonio, Santa Fe o El Paso. Y de estas unidades presidiales nacerían los dragones de Cuera. Soldados de frontera, jinetes endurecidos por el desierto y la guerra, primeros en levantar polvo en la historia del oeste, cuando aún no era el oeste. Número 2. 7 capas contra la muerte. Durante la guerra chichimeca, los primeros soldados presidiales enfrentaban ataques constantes de arcos y flechas en los desiertos del norte novohispano. Las armaduras de metal resultaban inútiles bajo el calor abrasador, así que improvisaron con chalecos gruesos de cuero curtido. Con el tiempo, esa prenda se transformó en la cuera, un abrigo sin mangas de hasta 7 capas de cuero que podía detener proyectiles y pesaba más de 10 kilos. Lo que empezó como una solución práctica se convirtió en su marca distintiva y en la mitad de su nombre. La otra mitad venía de Europa. Dragones era el término para la caballería ligera capaz de combatir a caballo o pie, popular en los ejércitos del siglo XVII. En la frontera americana, aquellos jinetes heredaron el concepto, pero lo adaptaron a su realidad. La cuera se volvió su uniforme, y así nacieron los dragones de Cuera. La perfecta fusión entre la tradición militar europea y la resistencia mestiza del desierto. Número 3. La frontera tenía 1000 rostros. Los dragones de Cuera no eran una fuerza militar común. Mientras los oficiales solían ser españoles peninsulares o criollos, la tropa estaba compuesta por una mezcla vibrante y singular. Mestizos, indígenas hispanizados, mulatos,
y hasta esclavos liberados. Era un ejército de frontera, sí, pero también una representación viva de la compleja sociedad novohispana. En los caminos y llanuras del norte, la diversidad no era un obstáculo, era su mayor ventaja. Hablaban varios idiomas, conocían las rutas, las tribus, los climas, y eran expertos en la dura vida de frontera. Jinetes que conocían el terreno como la palma de su mano y que eran valorados por su experiencia y adaptabilidad. En lugar de excluir, el sistema presidial integraba una caballería mestiza forjada en el polvo, el cuero y la necesidad de sobrevivir. Número 4. El pacto del dragón. Convertirse en dragón de cuera no era tarea ligera. Para alistarse, el aspirante debía tener mínimo 16 años, medir al menos 1,5 metros, ser católico practicante y no tener pecados públicos ni escándalos. El imperio no solo buscaba soldados, buscaba hombres moralmente aptos para representar su autoridad en los confines más peligrosos de América. El compromiso era serio: 10 años de servicio obligatorio con opción de renovación. A cambio, el dragón recibía sueldo, manutención, tierras al retirarse y un estatus respetado dentro de la sociedad colonial. Pero el precio era alto: largas patrullas, clima extremo, aislamiento y el riesgo constante de emboscadas. Era un pacto entre el individuo y la frontera, entre el honor personal y la supervivencia imperial. Un juramento sellado con sudor, cuero y a veces sangre. Número 5. Jinetes sin descanso. En la frontera del Imperio Español no bastaba con saber montar. Había que vivir a caballo. Cada dragón de cuera disponía de 6 caballos, un potro de reserva y una mula para carga, lo que le permitía recorrer enormes distancias sin agotar a sus monturas. Era una logística diseñada para resistir, no para correr. Estos soldados patrullaban miles de kilómetros en los desiertos y llanuras del norte novohispano, desde las costas del Pacífico hasta los presidios de Texas. El promedio de movimiento diario podía alcanzar 40 o 50 kilómetros durante semanas. Los presidios estaban separados por cientos de kilómetros y el relevo entre compañías requería una movilidad que solo esta logística ecuestre única en el mundo podía sostener. Más que una unidad militar, los dragones eran una caballería de fondo, curtida en el sol, el polvo y el cuero de sus sillas. Número 6. El caballo que conquistó el oeste. Sin caballo no había frontera. Los dragones de cuera no solo dependían del caballo para patrullar y combatir. Vivían con él, dormían junto a él y morían montados en él. Su montura era su herramienta, su refugio, su ventaja táctica. El caballo que montaban descendía de los que los conquistadores introdujeron en América desde el siglo XVI, principalmente de razas andaluzas e hispano-árabes. Rústicos, resistentes y adaptables, estos ejemplares dieron origen a la raza mesteña, que más tarde sería conocida en Estados Unidos como Mustang. Los caballos que escapaban de los presidios o eran soltados tras campañas se volvieron salvajes, formando grandes manadas libres en las llanuras del norte. Tribus como los comanches y los apaches adoptaron al caballo español y cambiaron radicalmente su forma de vida, convirtiéndose en culturas ecuestres gracias a ese legado ibérico. Así,
El caballo del dragón no solo fue clave para la defensa de la frontera, sino que acabó moldeando la historia misma del oeste americano. Número 7. El arsenal del dragón. El dragón de Quera no era un soldado cualquiera. Era un guerrero de frontera, y su armamento lo demostraba. Iba armado con una combinación única de herramientas ofensivas y defensivas que unían tradición medieval con adaptación al nuevo mundo. Su arma más característica era la lanza de madera con regatón de hierro, ideal para la carga montada. La acompañaba la adarga, un escudo ovalado hecho de cuero crudo endurecido, generalmente de toro, resistente, flexible y ligero, perfecto para desviar flechas y golpes en pleno galope. A eso se sumaban una espada ancha de tajo para el cuerpo a cuerpo, pistolas y carabinas para el fuego a distancia, y en ocasiones incluso arcos, una herramienta heredada y adaptada del entorno. Este arsenal no seguía la lógica de la guerra europea. Era una combinación pensada para las emboscadas, persecuciones y escaramuzas propias del desierto y la montaña. Número 8. El camino real de tierra adentro. Mucho antes de que existieran los trenes o las carreteras modernas, el norte de la Nueva España ya estaba conectado por una de las rutas más extensas y vitales del mundo, el camino real de tierra adentro. Con más de 2.500 kilómetros de longitud, unía la Ciudad de México con Santa Fe, atravesando valles mineros, zonas semidesérticas, sierras peligrosas y regiones habitadas por tribus hostiles. Fue la mayor ruta comercial terrestre del mundo en su tiempo, utilizada activamente durante 3 siglos. Por sus polvorientos senderos se movía la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, junto al mercurio traído de Europa, productos asiáticos del galeón de Manila, armas, textiles, sal, ganado, viajeros y noticias. El camino real no era solo una vía de comercio. Era la columna vertebral del imperio en el norte, y quienes la custodiaban eran los dragones de Quera. Desde su aparición en el siglo XVI, los presidios se fueron estableciendo como puntos de protección a lo largo de esta ruta. Los dragones patrullaban los tramos más peligrosos, escoltaban caravanas y protegían misiones, pueblos y haciendas. Sin ellos, el camino habría sido intransitable. El tramo norte del camino pasaba por zonas especialmente hostiles. La Jornada del Muerto, un desierto de más de 100 kilómetros sin agua, o regiones como Chihuahua, El Paso, Alburquerque o Santa Fe, que eran focos de tensión entre colonos y tribus como los apaches, comanches o navajos. Con el paso del tiempo, el camino real dio lugar a ciudades, a haciendas, ferias comerciales y tradiciones que aún perduran. Pero durante su auge, su existencia dependió de estos jinetes que entre el polvo y el peligro lo recorrían a lomo de caballo. Fueron ellos quienes hicieron posible el comercio, la cristianización y la presencia del imperio en el corazón de lo desconocido. Número 9. Polvo, fuego y lanza. ¿Cómo combatía un dragón? En la vasta frontera norte de Nueva España, los dragones de Quera no guerreaban como los ejércitos europeos. Su enemigo no formaba en línea. Era veloz, impredecible, y conocía cada rincón del terreno. Por eso, sus tácticas eran únicas. Cuando se enfrentaban a tribus como los apaches o comanches, el combate seguía una secuencia feroz y flexible.
Primero disparaban a media distancia con sus armas de fuego, buscando frenar el avance o dispersar al adversario. Después, sin perder impulso, cargaban a caballo con sus lanzas para romper la resistencia enemiga, enardecidos con un grito heredado de la Reconquista: Santiago y a ellos, invocando al patrón de España para infundir valor y sembrar miedo en el enemigo. Si era necesario, desmontaban para luchar cuerpo a cuerpo con espada, protegidos por la cuera y la adarga. No eran solo jinetes, eran soldados adaptables, mitad caballería, mitad infantería. A menudo, la batalla no terminaba en el primer choque. Si el enemigo huía con caballos, ganado o mercancías robadas, los dragones emprendían persecuciones que podían durar días, siguiendo huellas por desiertos y sierras. En estas cacerías, su resistencia, el cambio constante de montura y el conocimiento del terreno eran su mayor ventaja. Una caballería versátil, curtida y letal. Así combatía el dragón. Número 10. Entre la familia y el situado. Los dragones de cuera no vivían aislados. Muchos estaban casados y criaban hijos en la dureza de la frontera. Sus esposas administraban la casa, cuidaban huertos, atendían animales y en ocasiones ayudaban a curar heridas, con remedios como cataplasmas de hierba del manso o savia de maguey. Los presidios eran pequeños pueblos amurallados donde la rutina mezclaba el olor a cuero, pólvora y pan recién horneado. Su paga dependía del situado, un fondo virreinal administrado por el teniente habilitado que combinaba pesos de plata con raciones de alimentos y equipo. Un soldado raso tenía derecho teórico a 365 pesos anuales, un peso por día, aunque rara vez recibía todo en moneda. En presidios como San Antonio de Béjar, a fines del siglo XVIII, la media era de 90 pesos en plata y el resto en maíz, frijol, carne seca, mantas e indumentaria. Los cabos podían alcanzar unos 400 pesos y los oficiales hasta 750 pesos. La plata llegaba tarde. Las remesas desde la Ciudad de México podían demorarse hasta 2 años, y en casos extremos más de 5, obligando a los dragones a cultivar sus propias tierras, cazar, recurrir al trueque con colonos o al crédito de comerciantes locales. En ocasiones, recibían pagas extra por misiones de riesgo, como perseguir apaches o recuperar ganado robado. La vida diaria alternaba guardias de sol y sombra de 6 a 8 horas, bajo un calor sofocante o noches heladas, con labores de campo y mantenimiento de la cuera que impermeabilizaban con grasa de oso o venado. A pesar de la dureza, la vida no carecía de alegrías. Las fiestas del santo patrono o de la ciudad se celebraban con misa, música, baile, corridas de toros y danzas de matachines, donde españoles, mestizos e indígenas compartían un respiro antes de volver al polvo y la lanza. Número 11. Escuela de frontera. En los presidios, aprender a leer era un lujo. Los censos muestran que apenas 1 de cada 10 dragones de cuera sabía hacerlo, y la mayoría eran cabos o sargentos. Estos pocos alfabetizados, en sus ratos libres, ayudaban a los hijos de sus compañeros a firmar su nombre o a contar las reses del corral, trazando letras en la arena o usando tablillas enceradas. La verdadera instrucción recaía en los franciscanos, que impartían catecismo, lectura y cálculo básico, normalmente en el interior fresco de la capilla y en ocasiones al aire libre bajo la sombra de una ramada. Si no había patrullas,
Las clases se extendían con lecciones fronterizas. Un veterano dibujaba rutas en la arena para explicar cómo evitar emboscadas, o un indígena aliado enseñaba a leer huellas de ganado. Estos conocimientos, ausentes en los catecismos, eran vitales para sobrevivir. Hasta los frailes toleraban esas prácticas, pues reforzaban el orden del presidio. Entre clase y clase, los niños ayudaban en el huerto o cuidaban animales, aprendiendo que en la frontera la educación era tanto de letras como de supervivencia. Las normas también formaban parte de la enseñanza. Si un niño faltaba a clase, no recibía castigos físicos, sino tareas extra, como cargar leña o regar huertos, tal como establecían las reglas de las misiones. Y en algunos lugares, como San Juan Bautista, en Coahuila, las monjas enseñaban a las niñas a bordar y leer salmos, ampliando el limitado acceso femenino a la educación. Número 12. Oñate y la expansión hacia la frontera. En 1595, Juan de Oñate, conocido como el último conquistador, obtuvo del rey Felipe II el permiso para conquistar y colonizar las tierras al norte del Río Grande. Tras varios retrasos, en 1598, partió desde Zacatecas con más de 200 personas entre soldados, colonos y familias indígenas, españolas y mestizas, acompañado por ganado, caballos y provisiones. Tras meses de viaje, cruzaron el Río Grande en el Paso del Norte y continuaron hasta fundar San Juan de los Caballeros, primer asentamiento español en la región. Con ellos llegaron caballos, vacas mostrencas, ovejas, cerdos, cultivos, sistemas de riego, la religión católica y el idioma español. Juan de Oñate extendió el camino real en casi 1000 kilómetros y ordenó construir el primer templo cristiano en lo que hoy es territorio estadounidense. Aunque la expedición enfrentó descontento y deserciones, marcó el inicio de una presencia militar y cultural en Nuevo México, que décadas más tarde tendría en Santa Fe su capital y principal bastión defensivo, bajo la custodia de los dragones de Cuera. Número 13. La Gran Revuelta Pueblo. A finales del siglo XVII, el norte de Nuevo México vivía una crisis sin precedentes. La llamada Pequeña Edad de Hielo trajo años de sequías y temperaturas inusualmente bajas que arruinaron las cosechas y provocaron hambrunas. Las epidemias diezmaron a la población, mientras tribus apaches, utes y navajos, igualmente afectadas, atacaban a los indios pueblo para robar alimentos y ganado. En pocas décadas, su población se redujo a la mitad. En ese clima de desesperación, líderes pueblo como el chamán Popé, castigado públicamente en 1675, tras ser acusado de conspirar contra colonos y frailes, además de practicar ritos prohibidos, culparon a las autoridades españolas de sus males. Alimentando el descontento, denunciaron la supresión de creencias tradicionales y prometieron expulsar a los invasores. En el verano de 1680, el plan se puso en marcha. Una ofensiva coordinada que destruyó misiones, presidios y villas, obligando a los soldados presidiales, antecesores de los dragones de Cuera, a retirarse hasta el Paso del Norte. Fue la mayor derrota española en el norte, y durante 12 años, Nuevo México quedó fuera del control efectivo de la corona. Número 14. Reconquista de Nuevo México. El regreso a Santa Fe. En 1692, el gobernador Diego de Vargas Zapata inició la reconquista de Nuevo México, encontrando una provincia fracturada. Tras la revuelta de 1680, los pueblos habían repartido ganado y ocupado edificios,
Pero las sequías y los ataques apaches, exacerbados por la falta de protección militar, debilitaron su control. Muchos vieron en el regreso español una solución pragmática. Vargas negoció con líderes como Luis Tupatú para reocupar Santa Fe sin violencia, aunque revueltas posteriores exigirían intervención armada. El nuevo orden concedió a los indios pueblo, derechos sobre sus tierras, un logro que incluso México y Estados Unidos reconocerían, pero mantuvo cargas como el repartimiento. Desde comienzos del siglo XVIII, las patrullas de soldados presidiales volvieron a recorrer los caminos con su porte inconfundible de jinetes de frontera, marcando el inicio de un siglo en el que la paz y la guerra cabalgarían juntas por el norte de la Nueva España. Número 15. San Antonio de Béjar, el corazón de Texas. En 1718, el capitán Martín de Alarcón fundó el presidio de San Antonio de Béjar a orillas del río San Antonio. La ubicación no fue casual. Estaba a medio camino entre los presidios del este de Texas y la base de operaciones en Coahuila, sirviendo como enlace vital del Camino Real de los Texas. A su lado, se levantó la misión de San Antonio de Valero, que con el tiempo sería conocida como El Álamo, formando un núcleo que combinaba defensa, evangelización y apoyo a colonos. Los soldados presidiales patrullaban las rutas hacia el este para vigilar incursiones francesas desde Luisiana y ataques de apaches y toncaguas. Pero San Antonio de Béjar fue más que un fuerte. Para 1731, 15 familias canarias llegaron para colonizar la zona, creando el primer ayuntamiento civil de Texas. Sus huertos, talleres y ranchos convirtieron el sitio en el único asentamiento multicultural estable de la región, donde coexistían soldados y colonos hispanos, indígenas neófitos y nómadas en tratos esporádicos, y comerciantes novohispanos que intercambiaban plata y telas por cueros. Un informe de 1762 revela que el presidio albergaba 80 soldados, pero solo 12 tenían caballos, una muestra clara de la escasez crónica de recursos que marcó la vida militar en la frontera. Número 16. El desastre de Villasur. En 1720, una expedición española dirigida por Pedro de Villasur partió desde Santa Fe con unos 45 soldados presidiales, 60 indios auxiliares y algunos comerciantes. La misión: frenar la creciente influencia francesa entre las tribus de las llanuras y explorar las tierras más allá del río Chato, como los españoles llamaban al actual río Platte, en Nebraska, cuyas aguas someras y llanuras abiertas servían de corredor para el comercio franco-indígena. Los soldados presidiales viajaban con escopetas de chispa, poco efectivas en llanuras abiertas, lanzas y la experiencia de años en el desierto, pero estaban lejos de su terreno habitual. Tras semanas de marcha, el grupo fue sorprendido por una fuerza mucho mayor, compuesta por paunís y otoes armados con mosquetes franceses. El ataque al amanecer, el 14 de agosto, fue devastador. Villasur y la mayoría de sus hombres murieron en minutos, y solo un puñado logró escapar. La derrota obligó a España a replantear su estrategia en las llanuras. Nebraska y Kansas dejaron de ser prioridad, y el esfuerzo se centró en reforzar Nuevo México. Comprendiendo el valor de las alianzas indígenas, los mandos españoles buscaron acercarse a los comanches, enemigos tradicionales de los pauní, para establecer un tapón
que contuviera tanto a franceses como a sus aliados nativos. A nivel militar, el desastre reveló las carencias de los presidios: falta de disciplina, equipo deficiente y escasa coordinación. Esta lección amarga impulsó reformas que, pocos años después, cristalizarían en el reglamento de 1729 y en la profesionalización definitiva de los dragones de Cuera. Número 17. Aguayo y la expansión. El germen de los dragones. Tras el desastre de Villasur y ante el avance francés desde Luisiana, el marqués de San Miguel de Aguayo, gobernador de Coahuila y Texas, encabezó entre 1721 y 1722 la mayor movilización militar que Texas había visto hasta entonces. Más de 500 soldados, en su mayoría veteranos presidiales. Su misión fue clara: reafirmar el dominio español y sellar la frontera oriental. Para ello, refundó presidios estratégicos como San Antonio de Béjar, reforzando la misión de San Antonio de Valero, futuro Álamo. Estableció los Adaes como presidio más oriental frente a la Luisiana francesa y fundó la bahía para vigilar la costa contra incursiones enemigas. Aunque las ordenanzas de 1729 aún no existían, Aguayo organizó sus tropas con cueras primitivas, lanzas largas y caballería ligera, un adelanto de lo que serían los dragones de Cuera formales. Su despliegue impresionó tanto a rivales como aliados. Firmó pactos con los Asinais y Apaches Lipanes y logró que pueblos como Natajés y Toncaguas aceptaran misiones españolas. El modelo Aguayo dejó claro que solo una fuerza móvil, bien armada y respaldada por diplomacia, podía sostener Texas. Su campaña no solo consolidó la frontera, sino que influyó directamente en la creación y reglamentación oficial de los dragones de Cuera en 1729. Número 18. Reglamentos de frontera, de 1729 a 1772. Los dragones de Cuera no nacieron de la noche a la mañana. La ordenanza de 1729 les dio forma oficial, fijando su número, salarios y despliegue. Pero fue en 1772 cuando su papel cambió por completo. En 1729, la prioridad era cubrir rutas y proteger presidios de ataques esporádicos. 40 años después, la amenaza era distinta. Comanches y apaches realizaban incursiones rápidas y profundas. El reglamento borbónico ordenó reubicar presidios, cerrar los inútiles y crear una auténtica línea defensiva desde Texas hasta Sonora. Además, introdujo cazas combinadas con tropas ligeras y la movilidad como eje central de la estrategia. La diferencia fue clara. En 1729, el dragón esperaba al enemigo. En 1772, salía a buscarlo. Número 19. La comanchería. El auge de un enemigo temido. En el siglo XVIII, un nuevo poder transformó la frontera norte. Los comanches, señores de las llanuras. Maestros de la guerra a caballo, controlaban un vasto territorio del río Arkansas al centro de Texas, que incluso los mapas españoles marcaban como tierra comanche. Sus incursiones eran puro terror. Hasta 300 jinetes podían arrasar un rancho al amanecer y desvanecerse antes de que los dragones de Cuera pudieran montar. Sus arcos, con alcance de 100 metros, superaban en cadencia de fuego a las viejas escopetas españolas, y el comercio con los franceses de Luisiana
les daba mosquetes y pólvora a cambio de caballos robados. Las reformas de 1772 buscaron igualar la partida. Caballos más ágiles, exploradores apaches y tonkawas, y emboscadas contra campamentos móviles. Una carga cerrada con lanzas de 3 metros podía romper sus filas, si lograban alcanzarlos. En 1785, el virrey Bernardo de Gálvez logró lo impensable, un tratado que les garantizaba acceso a ferias en San Antonio a cambio de paz. Duró poco. En 1790 reanudaron las redadas, pero demostró que incluso los señores de las llanuras sabían negociar cuando les convenía. Número 20. La misión de San Sabá. Un sueño destruido. En marzo de 1758, España intentó lo imposible: convencer a los apaches lipanes, eternos enemigos de los comanches, de vivir bajo el amparo de una misión. Nació así Santa Cruz de San Sabá, en el corazón de Texas, un complejo de adobe y madera que los franciscanos veían como la llave para pacificar las llanuras. Pero los comanches y sus aliados taobayas lo interpretaron como una provocación directa. El presidio más cercano, San Luis de las Amarillas, contaba con apenas 29 dragones de cuera para protegerlo. El 16 de marzo, unos 2000 guerreros llegaron ondeando banderas de paz. En cuanto los frailes y neófitos bajaron la guardia, las flechas incendiarias cayeron como una lluvia ardiente. La misión ardió en minutos. 8 personas murieron, incluidos 2 franciscanos, y el resto huyó al presidio, que resistió milagrosamente el asalto. Las consecuencias fueron demoledoras. España abandonó cualquier intento de evangelizar a los comanches hasta el Tratado de 1785. La expedición de castigo enviada en 1759 terminó en desastre en la batalla del Río Rojo, confirmando que en la comanchería ni la cruz ni la espada podían imponerse sin un ejército preparado. Número 21. De la compañía volante al dragón ligero. En la frontera norte, la velocidad salvaba más vidas que las murallas de adobe. A mediados del siglo XVIII, las incursiones relámpago de comanches y apaches dejaron obsoletos los presidios estáticos. La respuesta inicial fueron las compañías volantes, escuadrones de 50 a 100 jinetes sin cuera, armados con escopetas recortadas y pistolas, capaces de cruzar 80 kilómetros en un día. Su táctica era simple: emboscar, golpear y desaparecer. Pero su fragilidad era legendaria. En 1767, la volante de Sonora perdió el 40% de sus hombres en una persecución fallida contra apaches, víctimas del agotamiento y el calor del desierto. El marqués de Rubí lo vio claro durante su inspección. Su informe a Carlos III fue demoledor. 23 de 24 presidios no defienden nada excepto sus propias sombras. Su solución: una línea defensiva desde el Golfo de California hasta Texas y la transformación de las volantes en una caballería disciplinada, los dragones ligeros. Estos nuevos soldados combinaban lo mejor de 2 mundos. Mitad con cueras de 5 capas, no 7 para ganar agilidad. Mitad con chalecos de 3 capas y caballos criollos mesteños, capaces de perseguir comanches en terreno abierto. Innovaciones letales, cañones ligeros de 2 libras y exploradores ópatas que leían el rastro de los nómadas, como si fueran páginas de un libro. Los resultados fueron inmediatos. En Coahuila los ataques comanches cayeron un 60% entre 1700
75.777. Pero el costo era insostenible. En 1778, la Corona fusionó ambas unidades en el Dragón de Cuera moderno, un híbrido que solo Texas y Coahuila pudieron mantener. Para entonces, ya había quedado una lección grabada a fuego. En las llanuras, la supervivencia dependía de montar más rápido que el enemigo y saber cuándo soltar la lanza para empuñar el fusil. Número 22. La Santa Expedición a California. En 1769, España emprendió una carrera contra el tiempo y contra Rusia para asegurar la Alta California antes de que las potencias rivales pusieran pie en sus costas. Desde Alaska, los rusos avanzaban hacia el sur cazando nutrias marinas y corrían rumores de asentamientos cerca de la bahía de Bodega. La respuesta de la corona fue la Santa Expedición, una misión militar y religiosa liderada por el capitán Gaspar de Portolá y el fraile Junípero Serra, bajo las órdenes del visitador José de Gálvez. Los dragones de Cuera, aunque todavía no establecidos formalmente en la región, fueron la vanguardia terrestre. Eran veteranos de Sonora y Sinaloa, curtidos en la guerra de frontera. Vestían cueras más ligeras de 5 capas, adaptadas al clima húmedo. Portaban mosquetes cortos y lanzas para la defensa cercana y montaban caballos criollos mesteños capaces de sortear desiertos y sierras. La expedición combinó columna terrestre, Portolá y Serra, y apoyo marítimo, navíos como el San Carlos y el San Antonio. Los dragones tenían 3 misiones claras: fundar presidios como el de San Diego, primer bastión contra incursiones extranjeras; explorar y trazar rutas del futuro camino real hasta Monterrey; proteger a misioneros y colonos de ataques indígenas. Aunque los nativos californios como los Kumeyaay y Chumash no tenían la agresividad de apaches o comanches, hubo choques como el asalto a San Diego en 1775. Los retos fueron brutales: escorbuto, largas marchas por desiertos y montañas, y la dependencia de barcos que a menudo llegaban tarde con víveres. Pero el objetivo se cumplió. Para 1776, una cadena de presidios, San Diego, Monterrey, San Francisco, blindaba el Pacífico español. La amenaza rusa se retrasó décadas. No sería hasta 1812 cuando fundarían Fuerte Ross, demasiado tarde y demasiado lejos para disputar el corazón de California. Número 23. La expedición de Anza. Antes de la gran caravana colonizadora, Juan Bautista de Anza había dirigido en 1774 una expedición exploratoria desde Tubac hasta Monterrey, demostrando que era posible cruzar el desierto de Sonora y forjando alianzas clave con los Yumas. Este primer viaje sentó las bases para la hazaña que llegaría al año siguiente. Si la expedición de Portolá abrió la puerta de la Alta California, la de Juan Bautista de Anza la cruzó llevando dentro familias, ganado y el proyecto de una colonización permanente. En octubre de 1775, este capitán del presidio de Tubac, veterano dragón de Cuera, partió con casi 250 personas, incluidos 30 núcleos familiares, en la primera caravana organizada para unir por tierra Sonora con la bahía de San Francisco. Su misión era doble: reforzar las misiones ya fundadas por Junípero Serra y abrir una ruta segura que permitiera el flujo constante de personas y recursos desde el corazón de Nueva España hasta la lejana frontera del Pacífico. Para ello debía atravesar el desierto de Sonora, el río Colorado y las sierras californianas, cuidando de un enorme rebaño
y evitando conflictos con apaches, yumas o cumeyay. Los dragones de cuera que le escoltaban formaban la vanguardia y la retaguardia, protegiendo a la caravana de ataques y guiándola en terrenos desconocidos. La marcha fue un desafío. Nieve en los pasos de montaña, tormentas de arena en el Colorado y un terremoto cerca de la falla de San Andrés, el primero documentado de California. En junio de 1776, Anza alcanzó la bahía de San Francisco, el punto más septentrional reclamado por España, y dejó allí al teniente José Joaquín Moraga para fundar el presidio y la misión de San Francisco de Asís. Había demostrado que California ya no era un enclave aislado, sino una provincia unida por tierra al resto del virreinato. Con esta ruta, España aseguraba su dominio sobre la Alta California, justo en el año en que, al otro lado del continente, nacían los Estados Unidos. Número 24. El cuadro de Becerras. Resistencia en el desierto. El 26 de abril de 1776, en la estancia de Becerras, dependencia del presidio de Janos, en la actual Chihuahua, el alférez Narciso Tapia se encontró con una fuerza apache que lo superaba ampliamente. Con solo 42 dragones de la tercera compañía volante de Nueva Vizcaya, formó un cuadro defensivo sobre una colina, protegiendo a los caballos en el centro, mientras 300 guerreros apaches rodeaban la posición. Durante 5 horas, los apaches lanzaron cargas sucesivas, intentando romper la formación. Las descargas cerradas de mosquete y la disciplina de los dragones frustraron cada embestida. Las flechas y disparos enemigos apenas lograron mermar la línea española, mientras que los atacantes sufrieron unas 40 bajas confirmadas. Finalmente, los apaches se retiraron, dejando el campo libre a Tapia y sus hombres, que conservaron todos sus caballos y pertrechos. El cuadro de Becerras fue el último suspiro táctico de los tercios y el primero de los dragones, una formación mestiza, nacida del legado de los viejos tercios españoles y de la experiencia americana, concebida para resistir bajo presión, proteger recursos y evitar el desbande en combates donde otros ni soñaban con mantenerse en pie. Este combate, poco recordado hoy, es uno de los ejemplos más claros de la eficacia de las tácticas defensivas de los dragones de cuera frente a la guerra de incursión indígena. Número 25. Cuerno Verde. La emboscada legendaria. El 3 de septiembre de 1779, cerca del monte Greenhorn, en Colorado, se escribió el capítulo más audaz de la guerra fronteriza española. Juan Bautista de Anza, el mismo que había abierto el camino a California, preparaba ahora su obra maestra militar, la caza del temido Cuerno Verde. Tabibo, Narit Gant, hombre peligroso en lengua comanche, era conocido por el tocado de cuernos de búfalo que lo distinguía en combate. Había masacrado Tomé en 1777 y heredado de su padre, también muerto luchando contra españoles, una guerra personal contra la corona. Entre los suyos, su prestigio era tal que podía reunir cientos de jinetes con solo enviar la palabra. Anza partió con 800 hombres, dragones de cuera, milicianos e indios aliados, y tras sorprender un campamento comanche, supo que el jefe estaba cerca. Fingió retirarse después de un primer contacto. Se ocultó 3 días bajo la lluvia, en una zanja natural, y ordenó a sus aliados apaches fingir una huida desesperada.
Cuando Cuerno Verde cargó para aprovechar la aparente brecha, 2 centenares de dragones cerraron el cerco. Acorralado, el jefe desmontó y, junto a su hijo y sus guerreros de élite, resistió en la zanja. Disparaba mientras otro le recargaba el rifle. Rechazaba cargas con la lanza. Respondía insulto por insulto a los españoles. Ninguno cedió terreno. Cayeron todos, cubiertos por los cuerpos de sus caballos. La muerte de Cuerno Verde quebró la moral comanche. En 1786 firmaron su primer tratado de paz estable con España. El tocado del caudillo viajó a Madrid y terminó en los museos vaticanos. Y Anza demostró que, con ingenio y disciplina, era posible derrotar a los señores de las llanuras en su propio terreno. No fue batalla, fue justicia, escribiría el capitán Francisco Cortés. Ellos eligieron el lugar, nosotros el momento. Número 26. Tucson, la fortaleza que no se rindió. En el remoto presidio de San Agustín del Tucson, punta avanzada española en el umbral del desierto, la guerra contra los apaches fue más que una rutina de patrullas. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. El 6 de diciembre de 1779, unos 350 guerreros al mando del jefe Quilcho atacaron el puesto, todavía en construcción. Con apenas 15 jinetes disponibles, el capitán Pedro Allande mantuvo el fuego constante desde las empalizadas. Cuando una carga enemiga se acercó demasiado, una salida rápida derribó al caudillo apache. Su cabeza en una lanza bastó para quebrar la voluntad de los atacantes que huyeron dejando atrás su botín. La amenaza regresó el 1 de mayo de 1782, esta vez con cerca de 600 apaches. La guarnición era de apenas 62 dragones y una decena de exploradores nativos, pero contaban con artillería ligera. Durante horas, los cañones y mosquetes mantuvieron a raya las oleadas, y al caer la tarde los asaltantes se retiraron dejando decenas de muertos, mientras los españoles lamentaban una sola baja y algunos heridos. Ese mismo año, el 25 de diciembre, alrededor de 200 guerreros volvieron a probar fortuna. No hubo sitio ni asedio. Los defensores montaron a caballo, persiguieron a los atacantes y abatieron a 6, dejando clara la suerte que corrían quienes desafiaban a los dragones. En menos de 3 años, Tucson repelió 3 asaltos importantes sin ceder un solo palmo. Ni grandes murallas ni guarniciones numerosas, solo disciplina, fuego bien dirigido y la voluntad de no rendir aquel bastión en el límite del desierto. Número 27. Soldados y mensajeros. Aunque su misión principal era combatir y proteger la frontera, los dragones de cuera también fueron el sistema nervioso de las comunicaciones en el norte de Nueva España. Patrullaban y aseguraban rutas, enlazaban presidios y misiones y llevaban órdenes, noticias y despachos oficiales a través de cientos de kilómetros de territorio hostil. No eran correos en el sentido moderno, pero sin ellos, las órdenes del virrey o las alertas de un ataque podían tardar semanas más en llegar. Incluso usaban señales como fogatas o banderas para avisar a larga distancia, convirtiendo su presencia en garantía de que la frontera podía hablar consigo misma. Número 28. Paz del mercado. Los dragones como mediadores. En la frontera norte de Nueva España, la pólvora no siempre hablaba primero. Tras décadas de incursiones y campañas, surgió un nuevo escenario.
las ferias de paz. En plazas abiertas junto a los presidios, comanches, apaches y otros grupos llegaban a comerciar caballos, pieles y carne seca por mantas, cuchillos y armas de fuego. Los dragones de cuera no solo vigilaban estos encuentros, los presidían. Eran garantes de que nadie disparara la primera flecha, de que las armas se dejaran a distancia y de que las partidas visitantes no se llevaran más de lo acordado. Los oficiales presidiales, acostumbrados a hablar la lengua del enemigo y conocer sus jefes, se convertían en diplomáticos con espuelas. Aquellas ferias no eran solo comercio, eran treguas vivientes. Un mercado bien llevado podía dar meses de paz a una región. Y sin los dragones, armados pero dispuestos a escuchar, ninguna de esas treguas habría durado un día. Número 29. Pacificación Apache. Guardianes de la Paz. A comienzos de la década de 1790, la guerra contra los apaches entró en una fase inesperada. Bajo la política del comandante general Pedro de Nava, cientos de guerreros aceptaron asentarse junto a presidios españoles, recibiendo alimentos, herramientas y protección a cambio de paz. En 1793, los registros contaban casi 2.000 apaches distribuidos en una docena de presidios, más de 400 en Janos, 800 en El Paso del Norte y otros en Tucson, Fronteras, Bavispe o San Elizario. Había allí más de 500 guerreros adultos, ahora convertidos en vecinos vigilados. Los dragones de cuera cambiaron su papel. Ya no era solo perseguir o resistir, sino custodiar a antiguos enemigos. Patrullaban los alrededores para evitar incursiones de otras tribus, aseguraban el reparto de raciones y mediaban en disputas internas. Estos pueblos de paz no acabaron con la tensión, pero dieron a la frontera norte algo que no había conocido en generaciones. Varios años de silencio de guerra. Y fue la disciplina de los dragones la que mantuvo ese silencio vivo. Número 30. El fin del virreinato y el legado de los dragones. En 1821, la bandera de España dejó de ondear sobre la frontera norte. Con la independencia de México, los dragones de cuera pasaron a ser cuadros fijos de frontera bajo el nuevo gobierno. La cuera, símbolo de 2 siglos de guerra y resistencia, fue abandonada poco a poco. El cuero dio paso al uniforme de tela y a fusiles más modernos. Pero el cambio de bandera no borró su función. Los antiguos dragones siguieron patrullando desiertos y sierras, defendiendo presidios y escoltando caravanas, ahora para una nación recién nacida y con recursos aún más escasos. En algunos puestos, como Janos o San Elizario, la rutina apenas cambió. Mismas rutas, mismos enemigos, distinto juramento. Para 1829, la mayoría de aquellos veteranos había dejado el servicio. Su legado quedó en las rutas abiertas, en los pueblos que sobrevivieron gracias a su vigilancia y en la memoria de un uniforme de cuero que, durante generaciones, había sido sinónimo de frontera segura. El tiempo borró la cuera, pero no la huella de quienes la llevaron. Si te ha gustado este viaje por la frontera norte de la Nueva España y la historia de los dragones de cuera, suscríbete, dale a me gusta, activa las notificaciones y apoya el canal con el botón de hype. Así podremos seguir cabalgando juntos por más historias olvidadas.
porque explorando el pasado, entendemos nuestro presente y construimos el futuro. Esto es Fragmentos de Historia.